Conry Uguais, más conocido por los medios como Iko Uguais, es un artista marcial, actor, especialista de riesgo y coreógrafo de lucha que saltó a la fama en el género de cine de acción y de artes marciales con la saga de películas Redada Asesina. Esta saga de películas, conocida como Redada Asesina o La Redada, tuvo como característica unas escenas de violencia, dramatismo, brutalidad y realismo que impactaron a la crítica y a los fans del género en su momento, que rápidamente pusieron sus ojos sobre el artista principal de la trama, cuyo nombre aparecía como Iko Uguais. Uguais nació el 12 de febrero del año 1983 en Yakarta, capital de Indonesia. Su abuelo fue un experimentado maestro del arte marcial indonesio conocido como el Silat, arte marcial del cual el joven Iko bebió y practicó casi desde la cuna. En el año 2007, el director de cine Gareth Evans, por aquel entonces era un completo desconocido en el mundo del cine de acción, se encontraba filmando un documental acerca del Silat en Indonesia y tuvo la oportunidad de verlo en acción y de conocer a Iko Uguais en persona. Su carisma y presencia en pantalla llevaron al director a dar el papel de protagonista a Uguais en lo que sería su primera película de artes marciales, la película titulada Merantau Warrior, que promocionó al Silat en el cine de artes marciales tal como años antes lo habría hecho Tony Jaa con el Muay Thai en la saga de Ong Bak. Pero claro, en nuestras latitudes, hablar de karate, kung fu, judo o incluso hablar sobre el Muay Thai es hablar de estilos de artes marciales tremendamente conocidos. Sin embargo, el hecho de ser inmensamente populares no significa que sean las artes marciales más atractivas, las más pintorescas, las más antiguas y mucho menos las más efectivas. Existen un sinnúmero de artes marciales, quizás no tan conocidas, que contienen los métodos más variopintos que te puedas imaginar de defensa personal. Dentro de esa gran cantidad de artes legendarias y quizás no tan popularmente conocidas, se encuentra el Silat, promocionado por Iko Uguais en sus películas Merantau Warrior y La Redada. Pencak Silat es el nombre oficial usado para referirse a más de 800 escuelas y estilos de artes marciales esparcidos por más de 13.000 islas en Indonesia. Además de Indonesia, el Pencak Silat también se practica, por ejemplo, en Singapur, en Malasia, Tailandia, Vietnam, Brunei. El arte ha llegado también a Europa y especialmente es popular en los Países Bajos, en España y en Francia. La palabra Pencak significa ataque eficaz y Silat significa movimiento artístico. No es una tarea fácil tratar de remontar hacia atrás la historia del Pencak Silat, ya que los registros escritos son escasos y la información oral la poseen únicamente los gurús o maestros del estilo y han sido transmitidas de labios a oído. Cada región del archipiélago tiene su propia versión de sus orígenes, basada obviamente en la tradición oral transmitida por sus maestros de generación en generación. El Silat tuvo un papel preponderante en la historia de las civilizaciones. En la era antigua, en los reinos de Srivijaya, Majapahit o Sunda, usaban el Silat para entrenar a sus soldados y guerreros. Hallazgos arqueológicos revelan que en el siglo VI después de Cristo, sistemas de combate formalizados se practicaban en el área de Sumatra y en la península de Malay. Dos reinos antiguos, el Srivijaya en Sumatra en los siglos VII al XIV y el Majapahit en Java de los siglos XIII al XVI, hacían muy buen uso de estas habilidades combativas y fueron capaces de extender sus conocimientos más allá de lo que hoy son Indonesia, Malasia y Singapur. Aunque los estilos de Pencak Silat empleados para el combate eran diferentes, se puede concluir de que en los reinos de Java, a lo largo del archipiélago, el Pencak Silat servía para la misma función: defender, mantener y expandir el territorio. Holanda llegó en el siglo XVII y controló las tierras hasta principios del siglo XX. Además de esto,
también hubieron cortos periodos fallidos de intentos de conquista por parte de ingleses y portugueses. Durante este periodo de control holandés, Pencak Silat fue practicado en secreto hasta que el país ganó su independencia en el año 1949. Los holandeses consideraron, como muchos otros aspectos, que el Pencak Silat podía dar a los nativos la confianza y el coraje suficiente para hacerles frente. Por este motivo, los entrenamientos se realizaban en casas privadas, en pequeños grupos de no más de 5 personas. Al final de cada entrenamiento, cada persona debía marchar uno por uno para no atraer la atención de los extraños, ni mucho menos de los alemanes. A veces, se practicaban en locaciones secretas en medio de la noche. Los maestros de Pencak Silat frecuentaban los entrenamientos en cementerios para que, a causa del miedo, los alemanes no fueran a aquellos lugares. Además, ellos consideraban que los espíritus de sus ancestros protegían a los que allí entrenaban Pencak Silat. La historia nos cuenta que hubieron maestros que el gobierno tachó de extremistas y se vieron forzados a desplazarse para evitar el arresto, u otros que fueron castigados por oponerse a la autoridad continuando la práctica de Pencak Silat. Aunque no puede generalizarse que todos los maestros y escuelas de Pencak Silat se oponían al gobierno colonial, sí que se puede decir que este arte marcial jugó un papel importante en la independencia del pueblo. Cada región del archipiélago tiene su propia música para la práctica del Silat. En el oeste de Java, por ejemplo, se usa el Gendang Penka. En el oeste de Sumatra, la gente de Minangkabau a veces usa un instrumento especial llamado salawang. En Pencak Silat no existen los estándares. Cada estilo tiene sus propios patrones de movimiento particular, técnicos especialmente diseñados, al igual que tácticas diferenciadas de otros estilos. La riqueza de esta variedad de estilos y técnicas provienen del hecho de que cada maestro creaba su propio estilo de acuerdo a sus preferencias, su entorno físico y sociocultural. El Penka como arte, conocido como Penka Ibing, ha sido una fuente de inspiración para las danzas tradicionales de la región. El Penka como arte no se considera peligrosa y puede ser mostrado a todo público. De generación en generación hasta el día de hoy, las presentaciones de Penka animan bodas, rituales de circuncisión, celebraciones de arroz y todo tipo de fiestas nacionales. Al contrario que en el oeste de Java, en Java Central se ha usado tradicionalmente el Pencak solo para autodefensa y no para mostrarlo en público. En el Palacio del Sultán, conocido como el Keratón, el Pencak Silat tuvo una transformación de arte marcial puro usado para combatir a una forma elaborada de educación espiritual y humanista. Esta forma tardía salió de las murallas del Keratón, donde se habría desarrollado su parte autodefensiva para alcanzar una conciencia espiritual y el uso de la energía interna para alcanzar mayor fuerza física. El Pencak Silat también usa armas. Entre los cientos de estilos existen docenas de armas. Los luchadores visten un kimono o bashu de color negro, generalmente con un cinturón o batik también de color. Para ocasiones especiales y dependiendo del estilo del Pencak Silat que se practique, se pueden encontrar bashus naranjas, verdes, blancos. Además, es costumbre adornar la vestimenta con trapos en la cabeza o con telas artesanales de seda con dibujos hechos a mano de gran calidad que reciben el nombre de serón o sarrum. Otros estilos optan por adornar el bashu con rebordes dorados, pequeños gorros, escudos de sus escuelas. A diferencia de otros artes marciales, el Pencak Silat utiliza como parte fundamental la música. Cada movimiento del practicante es acompañado por una gran banda de músicos con instrumentos originarios tradicionales del sureste asiático. A esta banda se le conoce como gamelán y entre sus instrumentos tienen gongs, xilofones de madera y de metal, tambores de madera y piel. Sin embargo, los que marcan el ritmo de la música no es la banda, sino los combatientes.
Cuanto más rápido se mueven los combatientes, más rápida iría la música. Los combates se desarrollan en una arena cuadrada de 10 metros por 10 metros. Dentro de este cuadrado existen dos círculos, uno de 8 metros y otro de 3 metros de diámetro. Los combatientes se sitúan uno frente al otro, guardando una distancia de 3 metros, que son los del círculo del centro. Pocos artes marciales trabajan y controlan tanto como el Pencak Silat moverse cómodamente por el suelo. Este tipo de técnica o de estrategia crea un impacto, un shock en el contrario, al verse perdido ante la impotencia de poder enfrentarse a un contrincante que se mueve tan pero tan bien y rápido, tanto de pie como en el suelo.